Buenos días, 9:40 de la mañana aquí en Dallas, Texas. Estamos en nuestro Facebook Live habitual de los sábados en la mañana y estaba pensando en la ira. ¿Sabe cuánta gente sufre de ira? El otro día, hace tiempo, en una consejería, una pareja, y entonces ella dice, no, es que él es un iracundo. Entonces él dice, no, no es ira, es que me enojo. Bueno, ¿y cuál es la diferencia? Bueno, lo cierto es que hay diferencia, hay niveles de la ira. Por ejemplo, hay la frustración. Primero es una pequeña molestia, después la frustración, después el enojo, después la ira y después la furia en sí mismo, o sea, una explosión de ira. Esos más o menos son los niveles de ira. Pero hablando de la ira, ¿qué cosas a usted le enojan? ¿Por qué cosas usted se aira? Tiene un ataque de ira. ¿Sabe que la ira hoy en día es muy común? La ira es causante de muchos eventos de violencia doméstica, de muchos crímenes y delitos pasionales, de muchos errores en la vida de todos. Cuando nos airamos, cuando estamos enojados, hacemos y decimos cosas que luego nos arrepentimos y juramos que no las vamos a volver a hacer, y a veces decimos, no, eso no fue lo que quise decir, perdóname, estaba enojado. Pero sin embargo ya las dijimos, y recuerde que las palabras tienen poder. Una vez que las lanzamos, causan efecto en la vida de los demás. La pregunta es, ¿qué es la ira? ¿Es la ira una emoción? ¿Es la ira? ¿Qué es la ira? Bueno, algunos piensan que es una enfermedad, la tratan como tal. Hay tratamientos para el manejo de la ira, aún la tratan con prescripción médica para aplacar al iracundo. Otros creen que la ira en sí misma es una emoción, y puede ser, pero más que una emoción, lo que he llegado a concluir por muchos años estudiando las emociones, la inteligencia emocional y trabajando en esa área, es que la ira es la respuesta a una gama de emociones que están detrás del mismo evento. Por ejemplo, si yo voy manejando aquí este carro y mi esposa estuviera al lado y empiezo a manejar como un loco, ella se va a poner nerviosa, va a tener temor. El temor es una emoción, y empieza a gritarme, se enoja, la ira. Entonces, ¿cuál fue el causante de la ira? El temor, una emoción de temor asociada, y entonces se manifiesta como ira, con enojo. Otros, por ejemplo, pudieran estar en un salón de clase y de repente alguien lo mira mal, lo mira despectivamente y se enoja. Y entonces le grita, tiene ira, grita. ¿Y cuál fue el causante o el gatillo que disparó el enojo? Bueno, que tal vez la mirada la interpretó como burla, como inferioridad, te minimizó. ¿Sí ves? Entonces hay detrás otro sentimiento, otra emoción que no es la ira en sí misma. La ira como tal generalmente es la respuesta que nosotros tenemos a otra serie de sentimientos y de emociones que hay más profundos, pero normalmente es por una injusticia. Cuando hay una injusticia, nosotros nos airamos. No es justo, y muchas veces esa injusticia puede ser contra nosotros o contra otros, y las personalizamos. Lo cierto es que hay formas de manejar la ira, y cuando digo manejarla, no es negarla, no es caer en negación, ya no es enojarse y tragar para adentro, no. Educar las emociones significa que logramos valorar las cosas a las cuales nos enfrentamos, los eventos a los cuales nos enfrentamos, y cuando cambiamos esa valoración sobre los eventos, el efecto en nosotros es diferente. Nuestras emociones van a cambiar, y entonces podemos estar enojados, pero como dice la Biblia, airaos mas no pequéis. O sea, podemos enojarnos. Es más, Dios se airó. La ira de Dios, dice la Biblia. Entonces, ¿podemos enojarnos? Sí, pero lo que queremos aprender al educar las emociones es no pecar, no meter las patas, no meterlas de caminar cuando nos airamos. De eso se trata la educación emocional, el crecimiento emocional, el crecimiento personal, educar las emociones. Este martes es que 17 de septiembre, vamos a tener nuestra clase en línea
Educando las emociones. Introducción a educando las emociones. ¿Qué son las emociones? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo es eso de educar las emociones? ¿Cómo así que podemos valorar eventos y entonces cambiar las emociones? Y si cambiamos las emociones o las educamos, pues podemos reaccionar diferente, podemos meternos en líos diferentes o minimizar los líos o no meternos más en líos y podemos entonces fortalecer, crecer en nuestras relaciones, cambiar nuestra vida. De eso se trata la clase de Educando mis emociones. Estén pendientes para la invitación, va a ser totalmente gratis, martes 17 de septiembre, 7 de la noche en Dallas, 8 en la Florida, 5 de la tarde en el oeste, allá en California. Ahí vamos a estar pendientes. Lo dejo con una pregunta. ¿Sufre usted de ira? ¿Conoce a alguien que se aira? Y si sufre de ira o conoce a alguien que se aira, ¿qué hace? ¿Qué hace cuando se aira? ¿Qué habrá detrás de la ira? ¿Por qué te enojas? ¿Qué cosas hacen los demás que te enojan? De eso vamos a hablar el martes. Ahí lo espero, pendientes del enlace para que se registren. Y acuérdense de compartir este mensaje. Tal vez alguien que sí sufre de ira, no usted, pero alguien que sufre de ira, que está en sus contactos, le pudiera servir esta información. Bye bye.